Mira, esto es freestyle, si yo no me equivoco. Junior Delgado Music es el canal. Ateo versus cristiano. Este tipo de videos me gustan. Me gustan. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver de qué se trata. Me gusta, tengo que ser sincero, este tipo de video me gusta. Vamos. Hey yo, Creyente.7 Junior Delgado Music. Cuando pequeño recitaba versos, agradeciendo al supuesto Dios del universo. Para. Son ateo y cristiano posta. Eso me gusta más todavía. Un ateo y un cristiano posta. Ahora, la pregunta es, ¿este video está hecho por el ateo o por el cristiano? Si alguien sabe, déjemelo saber. A ver cómo arranca. Agradeciendo al supuesto Dios del universo, ese en quien tú crees y por el que te arrodillas, mientras huérfanos se duermen sin comida y sin un beso. Por eso difiero de tu fe sin fundamento, de tu antiguo y tu nuevo testamento, hablándome de juicio y luego de gracia, y al mundo perdido en su desgracia y su lamento. Bueno, evidentemente es habitual siempre que hay este tipo de discusiones apelar al problema del dolor y el sufrimiento, ¿no? Ya es la carta jugada, ¿no? La carta fácil, es esa que vos sabés que siempre va a estar presente. ¿Y por qué digo carta fácil? No porque sea un tema fácil de discutir, y menos con poco tiempo, sino porque sabemos de que tampoco es que se queman las pestañas para apelar a nuevas ideas, ¿no? Siempre es el mismo planteo. Ahora, obviamente no hay un desarrollo, hay una especie de rechazo emocional evidente y muy lógico, natural, por parte del escéptico a la idea de Dios ante la gran cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. Pero esto es producto de probablemente no haberse replanteado, reflexionado lo que la doctrina cristiana enseña sobre el dolor y el sufrimiento. Y en definitiva lo que podríamos decir, evidentemente no estoy descubriendo la pólvora, pero en definitiva lo que podríamos decir es que el dolor y el sufrimiento termina siendo producto de la libertad humana, y que si el ateo reclama la intervención de Dios, quiero decir de que la esperanza cristiana es que justamente Dios haga eso, intervenga en el mundo de forma abrupta en la segunda venida de Jesús, para resolver el problema de la maldad y el sufrimiento y eliminarlos de una vez, ¿no? Por ende, eso que tanto reclama el ateo es justamente parte de la esperanza cristiana de algo que ha de ocurrir. Así que, nada, podríamos discutir más cosas al respecto, pero me parece que es charlar de más de lo mismo, ¿no? Seguimos. Veo, pana del camino, tú te has desviado, pues antes creías en mi Cristo y hoy lo has hecho a un lado. Este es el cristiano, ahora evidentemente, ¿no? Ahora me cayó la ficha. Yo sé que tú sabes en tu interior que Dios existe, solo has sido mal influenciado por lo que viviste. Yo te entiendo, ahora te pregunto, ¿la culpa es de Dios que hay un huérfano en la calle si su mai lo abandonó? Te aseguro que es mejor si pones un pan en su mano en vez de usar la excusa que es culpa del soberano. Bien. Me parece evidentemente, acá lo que pregunta este cristiano es, bueno, ¿la culpa es de Dios o no es de Dios el hecho de que hayan personas que sufran? Bueno, lo que correspondería al ateo evidentemente es, no, la culpa directa no es de Dios, pero Dios es culpable de que el sufrimiento persista en el mundo, porque Él tranquilamente, siendo omnipotente, podría hacer algo para reparar el daño hecho por seres humanos actuando en su libre albedrío, ¿no? Entonces, ese es el reclamo ateo. El reclamo ateo no es que Dios haya producido de alguna manera la maldad, sino que cómo puede ser que Dios, siendo omnipotente, permanezca de brazos cruzados ante un gran poder. Se conlleva una gran responsabilidad, diría Sam Ben Parker en segunda de Spider-Man capítulo 2, versículo 5, ¿no? Entonces ese es el reclamo del ateo. Un reclamo que, a ver, vamos a ver si lo tomas, si no lo desarrollamos. Entonces dile a tu Jesús que baje y que multiplique los peces y los panes. Ven, era evidentemente eso. O sea, lo que reclaman los ateos no es
no hacen un reclamo como que Dios fuera el originador del mal. Es como que presuponen ya de que sí, evidentemente son las personas las que causan daño a otros, ¿no? A inocentes. Pero bueno, es como imaginar que Superman está volando por encima de una guerra y no baje a traer justicia o salvar a los inocentes o cosas por el estilo, ¿no? Es una idea de un Dios un tanto superheroica que me parece que es bastante errada, ¿no? Es como que estereotipamos a Dios, o los escépticos estereotipan a Dios como si fuese Superman, ¿no? Y que tiene la obligación de alguna manera descender con una capa y salvar a los inocentes. Y eso me parece que es una idea injustificada. Yo se lo pedí y no tuve ninguna respuesta, por eso ya no creo, la religión apesta. No, yo se lo pedí y no tuve ninguna respuesta. Bueno, en realidad probablemente hayas tenido una respuesta. Esto choca un tanto, ¿no? Choca un poco, ¿no? Cuando la persona dice, bueno, pero yo oré y no tuve respuesta. Bueno, pero el problema es que no tuviste respuesta o no tuviste la respuesta que vos deseabas tener. ¿Se entiende? Porque no tener la respuesta que vos deseabas tener no es lo mismo que no tener respuesta. Entonces, este tipo de planteos vuelvo a reitero, ¿no? Se hacen desde el corazón, pero no desde la cabeza. Esto, como podrán ver, es una expresión que sale del corazón, que es habitual en todo escéptico, persona que ha sido dañada de alguna manera por la religión, por personas que quizás convivían con ellos, compartiendo la misma fe y demás, personas que pudieron haber sido víctimas de abusos en iglesias, o que hayan sufrido golpes emocionales fuertes teniendo la esperanza de que Dios de alguna manera intervenga para evitar dicho mal o cosas por el estilo, pero no es salido de la razón, ¿se entiende? Y esto es con lo que nosotros tenemos que aprender a lidiar. Tratar de proveer respuestas lógicas de manera correcta, apropiada para corazones lastimados. Porque evidentemente este tipo de planteos salen de un corazón que está lastimado. No me arrodillo ante ningún nombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Tu Biblia está llena de historias terroríficas, yo necesito pruebas reales y científicas. Bueno, el hecho de que la Biblia esté llena de historias terroríficas no quiere decir que dichas historias, hechos o decisiones que han tomado las personas que están involucradas en dichos hechos, Dios lo esté avalando. Eso es evidente, ¿no? Que en la Biblia aparezcan ciertas descripciones históricas no quiere decir de que Dios se encuentre satisfecho con lo ocurrido, en absoluto. Para nada, simplemente es el relato histórico, es la narración que aparece en las páginas de la Biblia, pero eso no quiere decir que Dios la esté avalando, ¿no? A dicho hecho, ¿no? ¿Quieres que Dios haga un milagro para creer? Tal como Tomás, solamente crees si lo ves, nah. Con poca fe tu oración. Me olvidaba, porque hay un pedido, ¿no? A último momento ahí como cosas científicas, dice, ¿no? No me arrodillo ante ningún nombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Sí, evidentemente dice eso en la Biblia y lo utiliza como recurso para generar esta especie de contradicción en nuestra postura, ¿no? Ahora, cuando dice el texto bíblico, maldito el hombre que confía en el otro hombre, se refiere a una confianza de la cual solo Dios es digno, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el único veraz, moralmente perfecto, etcétera, etcétera. No es que nosotros no podemos confiar en otras personas, sino la convivencia sería imposible. Nosotros los cristianos creemos de que debemos confiar en otras personas, pero no que la persona sea el depósito de toda nuestra confianza y esperanza, porque eso es solamente para Dios. Dios es el único digno de recibir eso por parte de nuestro corazón, ¿no? Así que bueno, nada. Tu Biblia está llena de historias terroríficas, yo necesito pruebas reales y científicas. Pruebas científicas de Dios. Ahí vos ya te das cuenta que la persona no ha pensado mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, que con un barómetro midamos a Dios, que a través del instrumento llamado termómetro
midamos la temperatura de Dios, ¿cuál es la temperatura corporal de Dios? La del hombre más o menos gira en torno a los 35, 36 grados. ¿La de Dios cuál es? Son cosas sin sentido que termina planteando, ¿no? Quieres que Dios haga un milagro para creer, tal como Tomás, solamente crees y lo ves, nah. Con poca fe tu oración a Dios no se eleva, y no es lo mismo pedirle a Jehová que ponerlo a prueba. Maldito el hombre que confía en otros bíblicos, pues el mundo espiritual supera lo científico. La Biblia es infalible con sus testamentos, la palabra nunca pasa, no ves que se está cumpliendo. No me parece buena la respuesta del cristiano. No sé quién es la mejor con él, pero no me pareció buena la respuesta del cristiano. A ver, evidentemente estamos en una canción de 4 minutos y medio donde los dos tienen que intervenir y plantear diferentes ideas. Tienen segundos para responder, entonces no vamos a tampoco exigir demasiado, ¿no? No me pareció buena la respuesta y un tanto fideísta por parte del cristiano, ¿no? Eso de, bueno, tienes que tener fe, y la dejó ahí picando como si fuese, bueno, pero tenés que creer porque hay que creer, ¿no? Y no me parece que sea así. Pero bueno, vamos a darle el beneficio del tiempo al cristiano. Que en el mundo la gente está sufriendo. En Venezuela los niños de hambre se están muriendo y quedan las mujeres e inocentes que han violado. ¿Será que Dios es bipolar o estaba ocupado, bro? Bueno, en Venezuela los niños se están muriendo de hambre, ¿no? Evidentemente algo tienen que hacer, seguramente. No vivo en Venezuela, pero porque conozco los efectos de la fe cristiana, podría decir, aún sin datos específicos, pero que la gente en los comentarios me pueda ayudar si hay algún venezolano, evidentemente los cristianos estarán haciendo su tarea social para amortiguar el dolor que puede producir el nefasto gobierno socialista anticristiano que está gobernando a Venezuela. Las iglesias, los cristianos por lo general, siempre a lo largo de la historia se han mostrado como personas que son cercanas al dolor de su prójimo y que de alguna manera tratan de amortiguar o apaciguar ese dolor, ¿no? Se involucran en el dolor ajeno, ayudándolos a satisfacer todas las necesidades que el prójimo pueda llegar a tener. Por ende, muy probablemente hayan cristianos en Venezuela que estén repartiendo comida, que estén alojando a los pobres, que estén repartiendo a través del esfuerzo personal y con sus propios bienes estén repartiendo todo lo necesario para tratar de ayudar a que su prójimo viva una vida digna o lo más digna posible. Eso podría casi apostar sin tener datos, ojo, pero porque conozco los efectos de la fe cristiana. Ahora, pido disculpas, pero la mayor parte de esta gente, y no quiero hablar sin justificación alguna, ¿no? La mayor parte de esta gente que se queja, ¿no?, de gobiernos como el de Venezuela y demás, son los mismos que hace un par de años atrás probablemente estaban votando a Hugo Chávez porque presumían que el tipo de gobierno socialista era lo que iba a traer justicia social a un país tan rico como lo era Venezuela, ¿no? Entonces después terminamos siendo... O muchas otras personas, porque seguramente él no, pero mucha gente termina siendo víctima de las malas decisiones que han tomado, el colectivo, y después cuando ya nos encontramos en medio del bardo, que no sabemos cómo hacer para salir de este lío en el que nosotros mismos nos hemos metido, luego de eso, bueno, le echamos la culpa a Dios porque no hace nada. Y eso es un tanto infantil, diría yo, ¿no? O sea, te tenés que hacer cargo y tenés que tratar de cambiar la historia, me parece a mí, ¿no? Nada, ese es mi punto de vista, ¿no? Lo mismo de los chilenos, ¿no? Votaron a Boric. Y bueno, o sea, el tipo comunista declarado, ¿qué te pensás? ¿Que va a ser un paraíso económico Chile? Y no, o sea, no te vas a llevar una sorpresa de acá a 4 años con lo que se produzca en Chile económicamente hablando. ¿Se entiende? O sea, me parece que hay veces que somos bastante cortitos, ¿no? Y estamos esperanzados en que el diablo se vuelva bueno. Y cuando el diablo asume poder y es malo y gobierna mal, nosotros decimos, Dios, pero ¿por qué nos dejaste votar al diablo? Y Dios te está diciendo así, pero y amigo, ¿qué querés que haga? ¿Que restrinja tu libertad? ¿Que anule tu libertad para poder actuar mediante una conciencia sana? ¿Qué querés que Dios haga eso? Aquellas personas que reclaman que Dios tendría que haber hecho algo, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haberte
impedido actuar tal y como actuaste. Tendría que haberte bloqueado tu libertad para poder actuar de la forma en la que deseas actuar. No sé, me parece un tanto, no solamente contradictorio, sino también deshonesto muchas veces. Brother, hay muchas cosas que no sé, tantas injusticias que no puedo volver a creer. Ya no me hables de tu fe, pues cancerbero la estaba perdiendo, pero a mí ya se me fue. En el mundo tendréis aflicciones, para eso es normal. Ya depende de ti si te dejas dominar del mal. No me parece buena la respuesta del cristiano, tengo que ser sincero. Yo soy Tim Rubinsky, ¿no? Rubinsky es muy bueno haciendo apologética en una corta canción, ¿no? Que evidentemente debe ser una tarea terriblemente difícil, ¿no? Pero el muchacho este la verdad que no lo está haciendo bien. Es verdad que los niños de hambre se están muriendo, pero dime, para evitar eso, ¿tú qué estás haciendo? Comprende que tan caballeroso ha sido Dios, que te dio libre albedrío y no te hizo como un robot. Ningún sufrimiento se compara con el del madero, y por perder la fe recuerda cómo murió Cancerbero. Para. ¿Ningún sufrimiento se compara con qué? Para con el del madero y por Con el del madero, o sea, con Jesús. Ok. perder la fe recuerda cómo murió Cancerbero. Me olvidé. Pensé que se iba a meter un poco más en el libre albedrío, hubiera sido una buena jugada, pero no, la dejó ahí. Que Dios es... Y después no sé por qué la necesidad siempre de citar textos bíblicos. ¿No? Evidentemente la Biblia es autoridad de fe para nosotros los cristianos, ¿no? Pero ¿por qué en este tipo de contexto tenemos la necesidad recurrente de citar pasajes bíblicos? No sé por qué. Es un carnicero, sacrificó a su hijo como un hechicero. Quiere que le adoren en el cielo eterno, y el que no lo envía para el infierno. Sacrificó a su hijo como un carnicero. Bueno, ahí entra en un problema, ¿no? Esta persona, porque evidentemente tenemos que tomar el texto, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su hijo, ¿no? Entonces, no es un Dios despiadado, sino que es un Dios que en absoluta armonía, el Dios Trino, ha decidido salvar al ser humano del pecado en el que ha caído por decisiones personales, sacrificando a su hijo, ¿no? Jesús muriendo voluntariamente en la cruz, voluntariamente. Guarda, Jesús voluntariamente entrega su vida en la cruz, ¿no? Pues recuerden de que Jesús dijo cuando lo arrestaron, ¿no? Si yo quisiera podría pedir legiones de ángeles que vengan a ayudarme y no. O sea, voluntariamente Jesús se entrega al sacrificio por amor a nosotros. Entonces parece ser un tanto contradictorio, ¿no? Nos quedamos sin esa última porción, ¿no? Después también dijo otra cosa bastante interesante, a ver. Carnicero, sacrificó a su hijo como un hechicero. Quiere que le adoren en el cielo eterno. Quiere que le adoren en el cielo eterno, ¿no? Es como que hay una idea establecida, ¿no? En los círculos escépticos, y es como que un Dios bastante egocéntrico, ¿no? Prestando atención a cada rincón de la tierra a ver qué ser humano no lo adora, y aquel que no lo adore merece que un iceberg le caiga en la cabeza, ¿no? ¿Por qué piensa de esa manera, no? Dios no está demandando adoración porque tiene problemas de ansiedad o personalidad, ¿no? Porque tiene problemas de identidad. Dios no demanda adoración por eso. De hecho, entre comillas, obviamente, preocupación de Dios con respecto a los seres humanos, que se ve vista en el reclamo, podríamos decir, de adoración al Dios verdadero, no es porque de alguna manera eso satisface a Dios o le suma a la deidad algo, ¿no? Eleva el ego de Dios diciendo, che, qué buena onda, mirá todos cómo me aplauden y levantan sus manos en honor a mí. No, en absoluto, sino que en definitiva eso termina beneficiando al adorador, porque recordemos que se produce, hay un efecto que se produce en aquel que adora algo, ¿no? Nos terminamos convirtiendo o aspirando a convertirnos por alguna manera, no me refiero en una conversión ontológica que cambiamos de naturaleza, ¿no? Para nada, no nos convertimos en Jehová Juniors, pero sí lo que digo es que terminamos pareciéndonos, ¿no? En aquello que adoramos, ¿no? Doy un ejemplo básico. Recuerdo hace unos años había venido Justin Bieber acá a la Argentina
y estaban todos los, ¿cómo es que se llama? Los Beavers, no, Believers, no sé cómo es que se llaman el grupete ahí que eran todos fan de Justin Bieber, ¿no? Y vos lo veías, los loquitos, ¿no? Eran todo un grupo de pibitos jovencitos, flaquitos, todos iguales, eran, ¿no? Se mimetizaban, todos con el mismo corte de pelo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos terminás mimetizándote de alguna manera con aquello que adorás. Por ende, termina siendo beneficioso para el ser humano adorar a Dios, porque en definitiva buscás reproducir lo que Él es a través de tu vida, de tu manera de pensar, etcétera, etcétera. Y eso es un beneficio para el ser humano. Entonces, no creo que esta idea que plantea el escéptico sea apropiada para criticar la fe cristiana. No, y el que no lo envía para el infierno, eso es lo que tú llamas libre. No. No es el que no adora a Dios, lo envía Dios al infierno. Todos nosotros hemos transgredido leyes morales, todos nosotros hemos sido malvados. ¿O acaso este varón que critica a Dios puede levantar la mano y decir, yo jamás le he hecho mal a nadie? Me parece que sería un tanto soberbia esa postura, ¿no? E irreal, sin lugar a dudas. Entonces, Dios no envía personas al infierno porque no lo adoraron. Dios envía personas al infierno, o los condena, mejor dicho, porque estas personas evidentemente han hecho algo mal. Todos nosotros hemos lastimado gente, hemos sido injustos con personas, hemos calumniado, mentido, robado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos los seres humanos merecemos una condena por aquellos actos de nuestra vida que no han recibido dicha condena, ¿no? Que no han sido castigados, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos muertos en el placar, decimos en Argentina, ¿no? Aquellos hechos que son realmente malos, que nosotros los hemos hecho en el pasado, pero que los tenemos ahí guardaditos porque es preferible, dado que nadie se ha enterado, que nadie se entere, ¿se entiende? Todos tenemos muertos en el placar. Entonces, nada, si existe un ser soberano y justo, dicho ser no puede pasar como inadvertido dichos hechos, en absoluto, para nada, tiene que condenarlos, y los hechos no se condenan solamente, sino el hacedor de los hechos. Por ende, yo soy culpable, vos sos culpable, fulano de tal es culpable, etcétera, etcétera. También este hombre que está criticando a Dios, ¿no? Libre albedrío, si no creo en él, entonces me meto en un lío. No sé cómo le dicen que es un Dios de amor, si no te deja elegir, es un dictador. A ver, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Si esta persona estuviera casada, ¿estaría mal que la esposa no le deje elegir estar con otras mujeres? Evidentemente no. ¿La llamaría a su esposa menos amorosa? No, en absoluto, para nada. A ver, Dios, como es un ser justo, no es que restringe nuestra libertad para hacer de nuestra vida lo que querramos, sino que Dios no puede permitir que se lleven a cabo hechos inmorales y dejar pasar dicho hecho como si nada hubiera pasado, ¿se entiende? Gracias, ahí no sé quién me empezó a seguir, pero muchas gracias. Entonces Dios no es un ser que está ahí, bueno, muchachos, esto es lo que tienen que vivir, hacer, pensar, y todo aquel que opine distinto se va al infierno. No, en absoluto, para nada. Pero el dejar elegir para ciertas personas es salir a robar, es mentir, es codiciar, es violar, etcétera, etcétera. Entonces Dios, siendo justo, siendo soberano, etcétera, etcétera, no puede permitir que a raíz de nuestra libertad podamos hacer absolutamente todo. No, en absoluto. Lo que es moralmente incorrecto debe condenarse. Gracias, ahí no sé quién me está siguiendo. Gracias. Debe condenarse, ¿se entiende? Entonces este no es un problema de elección, de un dictador que está sentado en una nube alta en el cielo y que no nos deja hacer lo que queremos. Esta es la cuestión. Este problema es
de una persona que desea hacer cosas malas y que no se banca el hecho de que haya un ser justo que condene todos los hechos malos. Ese es el problema. Tú decides el camino que quieras seguir. Estás a tiempo, quieres vivir o morir. Envía a su hijo para que veas cuán grande es su amor. Date cuenta que le importas, luego lo resucitó. Bueno, la respuesta del cristiano de vuelta no me termina de cerrar. Le está predicando, parece. Y esto no es una predicación. No me gusta. Eso no es amor, pues tu mente está confusa. Cristo es tu abogado, pero el diablo es quien te acusa. Que la mente se te cierra si el diablo te usa para que empieces a usar el ateísmo como excusa. ¿Qué tiene que ver el diablo acá? ¿Por qué meten al diablo? Prefiero ser ateo que teísta. Dios, estás ahí, te perdí de vista. Quizás venga algún día y me responda y me dé la cara y ya no se esconda. Que responda por los holocaustos y la guerra, por el coronavirus y la peste negra. Omnipotente, omnipresente, pero hace tiempo no te vemos en la tierra. A ver, primero, plantea el tema del ocultamiento de Dios, ¿no? O el supuesto ocultamiento de Dios, ¿no? Evidentemente Dios no está oculto, a Dios lo podemos ver en la creación. Dios se muestra a través de los efectos de lo que Él ha creado, ¿no? Tanto efectos internos en la experiencia humana, experiencia moral, como en los externos, en el universo. Así también en el testimonio que ha conservado la Iglesia cristiana de Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿no? Hay muchos testimonios, hay muchas vías por las cuales se puede llegar a Dios. Entonces, el problema no es que Dios no esté dando suficiente evidencia de su existencia, sino el problema es que nosotros deseamos encontrar el rastro de Dios, si es que así de verdad lo deseamos, en lugares inapropiados, ¿no? Creo que estamos buscando mal, o al menos las personas que no encuentran a Dios están buscando mal, si es que honestamente lo estás buscando. Hay muchas vías para encontrar a Dios. Pero por otro lado, dice, es hora que Dios responda, y empieza a esgrimir una lista de fatalidades que han ocurrido este último siglo y medio, ¿no? La peste negra también menciona hace un poco más de tiempo, un par de siglos más de tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios tendría que responder por ello? ¿Es acaso Dios el autor de ello? Y es ahí en donde uno tiene que pasar la carga de la prueba a la otra persona, ¿no? ¿Por qué Dios tiene que responder por esto? ¿Es el autor material o intelectual de estas tragedias? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es la razón por la que lo sabes? ¿Se entiende? Porque detrás de esa afirmación, Dios tiene que responder por todas estas tragedias, hay una serie de presupuestos que no se dicen, pero que están injustificados. Y que debe pasarse la carga de la prueba para la persona que hace esa afirmación, para que la persona, no para humillar a la persona, sino para que la persona se dé cuenta que esas ideas que está sosteniendo no las puede defender. ¿Está bien? Espíritu, y como espíritu no lo puedes ver, y más lo celestial, los carnales no pueden entender. Dios siempre ha estado a tu lado, pero tú eres quien se aleja, resultado del pecado, enfermedades, peste, guerra. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? No, es muy predicación de domingo lo que está diciendo el muchacho cristiano. No me parece apropiado para la ocasión. Sigue dándole vuelta a la misma pregunta, que dónde está Dios, que de lo malo Él tiene la culpa. Eres ateo por la moda de hoy en día, quieres llamar la atención en tu propia sabiduría. No, ese tipo de afirmaciones también son injustificadas. No, él no puede decir cuál es la razón por la que el pibe es ateo. No, muy flojo el cristiano. No busco la verdad con inteligencia y ciencia. Busco a ver, ya nos fuimos de Guatemala a Guatepeor. O sea, busco la verdad con inteligencia. No, amigo. No. Sinónimo de mucha ignorancia, pero te felicito por esa imaginación, creyendo que en 7 días fue la creación. Oye, ¿por qué presupone eso? Capaz que el muchacho con el que está cantando presupone que necesariamente uno, al ser cristiano, debe creer que literalmente Dios creó el universo en 7 días. Pero eso no es una doctrina esencial del cristianismo. Dios como creador del universo sí es doctrina esencial del cristianismo, pero no la forma, el procedimiento
por el cual dicha creación se llevó a cabo. Entonces, nada. Parcero, pero también seré sincero. A veces por la noche me acuesto mirando al cielo y una parte de mí quisiera creer, pero este corazón ya no tiene consuelo. Hay que ver a ver si de verdad es honesto con eso que dijo, ¿no? Es el vacío espiritual que quieres llenar. Se siente fatal cuando a Dios quieres obviar, pana. Deja de aparentar sabiendo que está mal. No te engañes que eso no te hace más intelectuales. No está diciendo nada. El cristiano no está diciendo absolutamente nada. Es como que tiene la intención de predicarle como si fuera una predicación de domingo o una campaña evangelística, ¿no? No está diciendo nada el cristiano. No le conviene al diablo, por eso te puso un velo. Que crees que es imaginación el reino de los cielos. Pero Dios te ama tanto que me envió para decirte que estás a tiempo de buscarlo y de arrepentirte. ¡Ah! No. No conozco el detrás de escena de esto, pero no, me parece muy flojo por parte del cristiano. Fue muy flojo y el ateo también, fue muy flojo también, ¿no? Pero me parece de que no estuvo a la altura de responder ciertos planteos. No sé a vos qué te parece.